Hit, el Machine Gun Drama de Michael Mann, 30 años. Michael Mann es uno de los directores más meticulosos del buen Hollywood y esa dedicación nos ha regalado películas intensas como Hit, quizá su obra más significativa, que en 2025 cumple 30 años. Rebasando por mucho los géneros a los que se ha vinculado esta historia de policías y ladrones, Hit es también mucho más que la famosa escena que reunió a Robert De Niro y Al Pacino por primera vez en la misma película. Es una tragedia intensa, con olor a pólvora, con traiciones enfrentadas a los códigos tanto de la ley como del crimen. Un retrato de las profundidades del alma humana con sonido de metralletas activas en el centro de la ciudad. Es, para bautizarla nuevamente desde Cine Garage, un machine gun drama en toda regla. Para rendirle un merecido homenaje a esta pieza artística que es tanto cine de crimen como un análisis psicológico de todo lo que nos motiva y de los riesgos que tomamos, tan desencantada como gélida e intensa, hacemos este podcast Cine Garage para celebrar sus primeros 30 años. El invitado es Enrique Figueroa Anaya, historiador, analista de cine, fan de Godzilla y amigo de Cine Garage. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Mi querido Enrique Figueroa Anaya, mil gracias por la idea, mil gracias por acercarte tan de buena gana a grabar conmigo al podcast Cine Garage. Vamos a hablar de Hit, un peliculón loco que ahorita vemos cómo tratamos de definir porque es muchas cosas. Antes que nada, bienvenido nuevamente a los micrófonos Cine Garage, Enrique. Mi querido Eric, pues mucho gusto, muchas gracias por la invitación y muy feliz siempre de estar aquí en Cine Garage, que pues siempre considero casa. Es tu casa, tenlo por seguro. Antes de seguir, este es el momento en el que le voy a pedir a la gente que nos escucha y que no lo ha hecho, que le den al botón de suscribirse. Para nosotros es indispensable que lo hagan. Nos ayuda a subir todavía más en las listas de reproducción. Nos ayuda a tenerlos en el mapa, a ver cómo andan, qué episodios escuchan, cuáles les gustan más, cuáles les gustan menos. Y por supuesto a ustedes les facilita mucho porque en cuanto se estrena el nuevo episodio del podcast Cine Garage, en ese momento cae a su cuenta sin que ustedes tengan que hacer nada más. Entonces, nos conviene a todos, háganlo, suscríbanse, denle también al botón de la campana. Y ahora sí, vamos a hablar, te decía, Enrique, de una película que es mucho más difícil de definir de lo que parece. Yo estuve leyendo varias entrevistas y varias notas de apreciación, críticas alrededor de Hit, la película de Michael Mann, que está cumpliendo, como bien me hiciste saber hace unos días, 30 años, sí son 30, ¿verdad? Del 95 para acá, 30. son 30 años de haberse estrenado, y casi todo mundo coincidía en que si bien la anécdota es muy sencilla, es un policía tratando de atrapar a un ladrón de alta gama, le vamos a decir, porque aunque es un robabancos, y se dedica a eso con un conjunto de otros robabancos que son muy amigos suyos, pues lo hacen con cierto estilo, no es el robabancos que llega y dinamita la puerta del banco, arman un plan, lo ensayan, lo platican, es decir, hay muchísima mentalidad detrás de ellos y de los asaltos que ejecutan. Y del otro lado tenemos a un policía igual de meticuloso que lo quiere atrapar. En realidad, Hit se trata de eso, pero tiene tantas cosas atrás, Enrique, que no sé de verdad cómo poder definirla, excepto la libertad que me tomé para hacerlo en la introducción de este podcast y que la bauticé como un machine gun drama, ¿no? Como un drama de ametralladora. Y ahora vamos a tratar de definir por qué. ¿Tú cómo la ves, Enrique? Pues mira, me gusta mucho tu definición, querido Eric. Y bueno, mira, para el propio Michael Mann es un drama, ¿no? No una película de género, así lo ha definido él. Y es interesante pensar en Hit a 30 años de su estreno y en los años posteriores, porque son otra vez de esas películas fundamentales que están en el imaginario de la gente. Cuando se habla de, no de este tipo de películas, sino cuando se habla de otro tipo de películas. Pienso, por ejemplo, en The Dark Knight de Christopher Nolan, ¿no? O sea, se dice, es que la usa como una base visual para muchas de sus secuencias.
Y cuando uno vuelve a revisar Heat a 30 años, dice, pues sí, pero no podría estar nada más alejada de Dark Knight de Heat. Claro, o sea, lo intentó, pero no le salió, ¿no? Sí, sí, exactamente, o sea, y ya fíjate que a mí me gusta The Dark Knight, lo hemos platicado, o sea, me A mí gusta también. Christopher Nolan, tenemos un episodio donde hemos recibido o hemos revisado la filmografía de Christopher Nolan, pero no, o sea, lo que hace Michael Mann es mucho más complejo, y justamente en la definición que nos das está la palabra clave, que está la misma que menciona, Michael Mann, ¿no? Yo le inclusive le añadiría un poco el tema operístico, ¿no? No sé, me hace pensar en Érase una vez en el oeste, me hace pensar inclusive en Star Wars el episodio 3, me hace pensar en El Padrino 3, en este dilema de los personajes en una ópera en donde también la tragedia en el mejor estilo, de la tragedia griega, ¿no? Está marcada y sí se siente como una ópera. Y bueno, Hit dura Fuego contra Fuego, como se llama en México, dura 2 horas 50. Claro, podríamos decir incluso que dura lo que dura una ópera, ¿no? O sea, si uno va a la ópera, una ópera tradicional, pues acaban durando casi 3 horas, ¿no? Y ahí hay que estar encimando y descifrando las capas que se nos van metiendo, que creo que es por donde puede entrar tu definición, ¿no? Estamos hablando de una ópera, no porque sea una película grandilocuente, de hecho es una película muy interna. Bueno, antes que nada, hay que ir aclarando y contextualizándosela a la gente que no la conoce o que a lo mejor son muy jóvenes o que la tienen olvidada, como dices, porque todo el mundo la tiene ahí, pero es raro que alguien revise Hit, siendo que cada vez que por lo menos la vuelvo a ver yo, le encuentro cosas distintas. De un lado tenemos nada menos que a Al Pacino, que interpreta a Vincent Hanna, que es un teniente, me parece que es en la policía de Los Ángeles. Todo ocurre en Los Ángeles, con lo cual ya vamos viendo las conexiones que puede tener con otros géneros, en este caso el cine policíaco, el thriller policíaco o el noir, que esta película es las dos cosas. Es un thriller policíaco y también tiene mucha inyección de film noir. ¿Por qué? Porque al lado de Al Pacino como Vincent Hanna tenemos a Robert De Niro, que es Neil McCauley, que es este asaltante de bancos de alta gama que les digo yo, y que nos describe desde sus acciones, y la propia película le da espacio para eso, sus relaciones con los asaltantes, que ocurre muy poco con Al Pacino. La relación de Al Pacino con sus colegas en la policía es la relación de los colegas en la policía. Sin embargo, donde vemos la camaradería y la hermandad es del lado criminal, ¿no? Tenemos ahí a Val Kilmer, a Tom Sizemore, a John Voight como esta especie de vigilante. John Voight es el personaje que lo sabe todo, ¿no? Él ve todo desde las alturas y él dice, estos dos se van a dar un encontronazo de miedo. Y la película lo que hace es meternos en la psique de estos personajes, que son en muy pocas palabras dos caras de la misma moneda. Los dos son muy obsesivos con su trabajo, le vamos a llamar para efectos de este podcast trabajo a quien asalta bancos, uno policía, el otro es un ladrón, son muy meticulosos con eso, son perfeccionistas, les gusta tener el control, pero uno, Vincent Hanna, Al Pacino, es completamente explosivo, muy hacia afuera, muy extrovertido, ¿no? Muy escandaloso. Y del otro lado, Robert De Niro es un personaje solitario a muerte. Con lo cual tenemos de nuevo estos dos equilibrios entre el cine policíaco, el thriller policíaco y el film noir. Y sin embargo, la película no es ni cine policíaco ni film noir, como dices, es muchas más cosas. Y creo que ahí podemos empezar a platicar un poco del enfrentamiento de estos personajes, Enrique. Sí, y eso es justamente lo rico de la película, ¿no? Mencionas el film noir, que obviamente, pues, es una de las bases también de esta película, no solamente en el tema, exacto, como de lo policial, sino también de esta sombra, ¿no? Que está presente también en el cine de este género, el film noir, de tragedia, ¿no? De un destino, de alguna manera predeterminado, de que quizá también la sensación de que las cosas no van a salir bien, ¿no? Y también, obviamente, pues, ubicamos el film noir, el nacimiento del film noir, en la estética en blanco y negro, ¿no? Si bien no es, en blanco y negro Hit, sí es una película oscura, ¿no? En las tonalidades, en este, denominado azul maniano, ¿no?
en esta atmósfera. Hay que pensar El azul de Michael Mann. el azul de Michael Mann. Inclusive, ahora que lo dices, pienso en el inicio de la película, que se siente crepuscular, ¿no? O sea, vemos una un Sí. el metro, pero, igual como si fuera el ferrocarril de aquellas películas del film noir, y vemos la oscuridad. Es una ciudad que además, una ciudad de Los Ángeles, en la que además Michael Mann se mete, como buen Michael Mann, también se mete mucho en los detalles. Es un tipo muy perfeccionista que se puso a buscar sitios de una de las ciudades quizá más filmadas en en la historia, ¿no? Además, con la capacidad de Hollywood de poder tener muchas formas de capturarla, pero va encontrando en su momento espacios no filmados, espacios que los hace suyos, y además también nos muestra una ciudad, solitaria, o sea, otra vez ese que además, y todos estos aspectos justamente, y digo, perdón porque le zumben los oídos al señor Nolan, todas las decisiones que va tomando Michael Mann son porque tienen un sentido, porque están dirigidas hacia ello, Sí. inclusive las partes de acción a las que iremos desde luego, pero no hay nada gratuito. Todas las decisiones son porque le están funcionando a su narrativa, ¿no? Y, lo que mencionas de Vincent, que es el personaje de Pacino, quizá con un poquito más de tiempo, no sé, hubiera sido interesante preguntárselo, pensarlo. Igual y si hubiera metido un poco más de la relación con los colegas. Hay un breve momento en el que están, departiendo, los colegas de Vincent con sus esposas, ¿no? En esta parte como más, amistosa, eh, y quizá, no sé, quizá con más metraje de la película hubiera hecho quizá un espejeo también de la relación, que tiene el personaje de Niro, que es, Neil McCauley, con sus colegas, ¿no? Yo me atreví a decir lo que dije del personaje de Al Pacino porque, sí hay, me encontré por ahí una especie de recuento, no es una lista ni nada, ni tampoco son datos completamente, matemáticos, de escenas que Michael Mann, quitó Mm. de Heat. Hay escenas que dijo: "No, esto le resta peso al personaje, o esto me rompe el ritmo". Y yo creo que si de veras hubiera querido comunicar la relación del personaje de este teniente, Hanna con sus colegas, creo que sí lo habría hecho. Por eso me atrevo a decir, dejó al thriller policíaco como lo que es, ¿no? La resolución de un caso, lograr que la policía resuelva un caso, en este caso, que detengan a un criminal, para enfrentarlo a otra película que desde la carga criminal, la relación con ellos, lo frágil que puede ser eso, ¿no? Sus lados oscuros, completamente opresivos y ominosos, como decías, estuviera del otro lado. Antes de nada, complementar lo que dijiste sobre todo tiene sentido en las locaciones que eligió Michael Mann, porque él hizo la investigación. Él estuvo recorriendo con la policía de Los Ángeles por muchos días la ciudad de Los Ángeles, encontrando locaciones, haciendo apuntes, conociendo personas en la calle, no porque no conozca la ciudad, ahí vive y le gusta vivir ahí, es un amante de Los Ángeles, y se comprende perfectamente, a mí es una ciudad que me fascina, pero estuvo investigando para justo hacer que cada locación tuviera sentido en su película a nivel narrativo. Le importa mucho la luz, le importa cómo va a iluminar túneles, puentes, trenes, metros, calles, rascacielos. Hubo 105 días de rodaje, nada más para que vean el nivel de investigación que nos planteaba Enrique. La película se rodó en 107 días en 95 locaciones, es decir, prácticamente teníamos una locación distinta por cada día de rodaje. No hay una mejor manera de retratar una ciudad. Si todo importa en esa elección, es porque para los personajes todas las decisiones que toman van a importar siempre en el futuro de la película, que es donde se vuelve un drama y se vuelve una especie de laberinto psicológico de lo que estos dos están haciendo. Tienen que ser fríos y calculadores porque saben que todas sus decisiones tienen consecuencias, y eso es lo bonito de ver crecer a estos personajes ahí. Retomo la idea de hace rato, todo resumido en lo que probablemente, bueno, es que la película tiene muchas escenas famosas, pero la escena que vendió la película fue la reunión de Al Pacino y Robert De Niro en la misma escena, en la misma película. Sí, estuvieron en El Padrino juntos, en El Padrino 2, sí, pero nunca estuvieron en la misma escena. Sí,
Después, pues, no, se rumoraba que por aquí, que por allá, que sí estuvieron en el mismo set, pero nadie los grabó. Pues bueno, eso no importa. Michael Mann no solo se atrevió a dirigirlos a los dos, los metió a los dos en la escena que vendió la película hace 30 años. Así se anunciaba Al Pacino y Robert De Niro en la misma escena en Hit de Michael Mann. La famosa escena de la cafetería que, por cierto, la película se basa en la historia real del ex policía, Chuck Adamson y su persecución del criminal real Neil McCauley. Y esa misma famosa escena también está basada en ese en un encuentro real, ¿no? Porque ocurrió, en realidad ocurrió. Exactamente, ¿no? Estás hablando de los 2 actores que, pues, ya por muchas décadas ya también habían sido como los 2 actores más importantes, del cine. Y también al perfeccionamiento le sumaría el hecho de que Heat es un desarrollo de 15 años como guión, un guión de 180 páginas. En 1979 tiene el guión, se hace una película para televisión que es LA Takedown en 1989 y finalmente llega a Heat en 1995. Entonces, también hay que analizar esto porque finalmente si ya Michael Mann es un hombre muy, sí, perfeccionista, lo que está sucediendo es que no solamente es eso, sino que tiene muchos años de trabajo. Entonces, si bien, Collateral y Miami Vice, películas posteriores de Mann, digamos que también tienen ese trabajo, de él como realizador, muchos, nombran a Heat y, pues, no sin mayor problema, como el perfeccionamiento de su cine, como la obra cumbre de su filmografía, porque tiene todos los detalles a la mano, porque estuvo estudiándolos, justo con el tema que mencionabas de las locaciones, de los días de filmación de manera perfecta. Ahora, todo eso se concentra, además, en esta famosa escena que mencionas, que además es muy interesante cómo se va desarrollando, ¿no? Porque, como nos lo mencionas, son 2 personajes que son súper perfeccionistas en su trabajo, son 2 profesionales, y cuando se encuentran, también es muy interesante porque sí se encuentran como 2 profesionales, pero se encuentran como 2 humanos. Y finalmente es la escena es una escena muy conmovedora también, porque hacia el final, nos va conectando como 2 personajes que se reconocen a sí mismos, y que si estuvieran en otras circunstancias, querido Eric, serían los 2 mejores amigos, ¿no? Porque son los 2 únicos que se entienden el Claro, uno al otro, a diferencia de lo que sucede con todos los demás que dicen, pues estos son como 2 extraterrestres, ¿no? para definir y delimitar más los datos que nos dabas, sí, el primer intento de filmar este guión fue la película LA Takedown, que al mismo tiempo era un piloto para una probable serie de televisión que iba a llamarse, que iba a ser la historia de Hit. Al final todo queda ahí, Michael Mann deja descansar todo el asunto, y en el 95, como dices, muchísimo tiempo después, consigue los 60 millones, te dice, pues ahora que tengo 60 millones, vamos a hacer que valgan, vamos a llamar al Pacino y a Robert De Niro. La escena está rodada en el famoso, hoy famoso, restaurante Ket Mantilini en Los Ángeles. Y como dices, es el encuentro de dos hombres que se sienten de alguna forma abandonados en el mundo y cada quien lo procesa de manera diferente. Y cuando deciden encontrarse, cuando uno le invita un café al otro, en media persecución, además respetando todos los códigos, tanto del crimen como de la policía, de mira, tenemos que platicar, yo sé lo que vas a hacer, tú sabes que yo soy el policía que te está persiguiendo, te voy a llevar un café, no para detenerte, sino para ver, ¿no? ¿Qué tanto podemos sacar el uno del otro? Como para encontrarse uno en el que está enfrente del otro, en el otro lado de la mesa. Y tenemos, como dices, ahí el encuentro de dos personas que están tratando de descifrar sus propios laberintos porque los dos tienen su vida personal completamente destrozada justo por la obsesión que les provoca el ser tan efectivos y tan perfeccionistas en su trabajo, que de alguna forma termina siendo el mismo. Entonces, tienen las mismas pasiones, tienen los mismos defectos, no tienen la misma personalidad y todo lo concentra Michael Mann en una de las escenas más famosas del cine criminal de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Y nada más, por si alguien quiere ir al restaurante Aquí. Kate Mantilini, todavía existe, ¿no? Evidentemente, después de la fama,
La gente va, se sienta ahí y se toma su foto. Todavía pueden ir a Los Ángeles a tomarse un café ahí. Si ustedes quieren conocer el lado exclusivo de Cine Garage, ahí donde solamente los elegidos pueden estar, vayan y suscríbanse en este momento en www.patreon.com/Cine Garage. Ahí debatimos, discutimos, platicamos y disfrutamos alrededor del cine. Ahí están las críticas de los estrenos que van a llegar dentro de poco, la cobertura de los festivales para que tengan por adelantado todo el calendario de las películas que llegarán tarde o temprano, tanto streaming como en los cines, entrevistas y muchísimas, muchísimas actividades con toda la gente que está suscrita ahí. Nosotros, con la aportación que ustedes hacen a través de su suscripción, podemos seguir produciendo el podcast Cine Garage, uno de los más escuchados y también más importantes en Iberoamérica, dedicados exclusivamente al cine. En esta ocasión, mil gracias a Leonardo Díaz, Javier Araiza, Tania Ojeda, Dorinda Moreno, Mónica Martínez, Corn Pops, Rodrigo Solé, Agustín Hernández, Diego Imanol, Alex Otaola. Ellos y ellas son solo una pequeña parte de todos los Patreons que ya nos ayudan a tener vivo a este podcast y que disfrutan del contenido exclusivo para nuestros suscriptores. Vayan www.patreon.com/Cine Garage. Ahí nos vemos. ¿A dónde más podemos llevar a la gente para tratar de nuevo, explicar lo emocionante, lo oscura, lo violenta, lo enternecedora, lo desencantada y lo perfeccionista que es Hit? Porque si bien ya hablamos de la escena que vendió la película en su momento, que es el encuentro de estos dos monstruos, conforme la gente empezó a ver la película, todo se transportó a las escenas de acción y a la manera como fueron filmadas y luego como fueron proyectadas en el cine. Michael Mann tenía un control absoluto de sus productos, incluso a la hora de diseñar el sonido, él metido en el sonido. ¿Qué más podríamos decir de Hit, mi querido Enrique? Es esta película que está en el imaginario de las cintas de acción, ¿no? Cuando se menciona como la cumbre de este tipo de cine, digo, así como en el imaginario, inclusive hay gente que ni siquiera la ha visto y que menciona y dice, bueno, es que Hit es de esas películas importantes. Cuando se le revisa, no calculé la duración del metraje que tiene relacionado con las escenas de acción, desde la primera, que es el asalto a la camioneta de valores. Esa primera escena dura más o menos 6 minutos y cacho, para ir dimensionando el asunto. Luego la que tenemos, que bueno, obviamente es la cumbre del perfeccionamiento, que es la del banco, ¿no? La de la salida del banco, que es una cosa alucinante. Esa dura más o menos 10 minutos. Y luego la final, ¿no? La del aeropuerto, ¿no? Entonces, ¿cuánto tenemos ahí? A lo mucho media hora de una película de 2 horas con 50 minutos. Entonces uno dice, bueno, Sí. ¿y qué es lo que sucede ahí? Es una película muy íntima, está llena de silencios, está llena de muchos diálogos internos y también muy íntimos entre los personajes. Está llena también estamos hablando de los personajes de Pacino y de Niro, pero hay otros personajes, ¿no? Como ya lo mencionabas, los de la banda de Macaulay, en donde está Val Kilmer, en donde está también este personaje que es muy breve, que me parece muy bonito, de un ex convicto que está haciendo su proceso de reinserción social en una cocina, en una cafetería. Sabiendo que está ahí, llegan con el encargo de, oye, ¿te quieres quedar en esta cocina donde tu jefe te trata tan mal? ¿O quieres venir a robar un banco y ser el chofer del asalto? Tú decides, ¿no? Entonces, evidentemente el otro se le iluminan los ojos, tiene un momento rapidísimo de epifanía entre tocinos y panes de hamburguesa y dice, pues me voy a asaltar un banco, ¿yo qué hago aquí, no? Sí, que es el personaje Breeding, que es justamente este ex convicto, ¿no? Está Charlene, que es la mujer del personaje de Val Kilmer. Está el personaje de Val Kilmer, que es Chris. Entonces, y ahí voy a citar a mi hermano, a quien le envío un saludo gigante. Él me decía, es que Hit yo la veo como una serie, o sea, digamos que podría ser como una serie llena de mini episodios que están ahí ocurriendo. Michael Mann es un realizador estadounidense, ¿no? Siempre que se critica de repente al cine comercial de los Estados Unidos, pareciera que es porque uno odia lo que representa. No, 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 para nada. Lo que representa el vacío en lo que se ha convertido ese cine comercial, porque es esta queja de es que
me aburro en las escenas en las que hay diálogos. Pues sí, en las que están mal escritas, ¿no? O sea, no en las que tienen un propósito como lo que, sucede con Hit, porque te vas encariñando con todos los personajes, y la verdad es que te encariñas con todos. Quisiéramos que todos ganaran, querido Eric, pero al final el destino y la tragedia está marcado para que no sea así. Yo creo que al final todos pierden, inclusive los que quedan vivos, ¿no? Y además no solo todos pierden, sino que Michael Mann, siendo tan hábil, el guión es de él, eso hay que aclararlo, el guión es, como ya lo dijimos, se trabajó mucho tiempo, pero el guión es de él, es original de él. Hay que aclararle a la gente que la película prácticamente nos dice en qué va a acabar. O sea, cuando la película empieza, uno ya sabe que uno de estos dos va a pelar y prácticamente sabes quién. Entonces, todo el interés es decir, ¿por qué tenemos una escena en donde dos camaradas, uno muriendo a manos del otro, ahí sí no les voy a decir quién, se están dando la mano y están diciendo, amigo mío, te comprendo, pero uno de los dos tenía que parar y todo el camino que se nos invita a recorrer es no el cómo, sino el por qué llegaron a ese momento, por qué sabiendo que uno de los dos tenía que parar, uno de los dos tiene que morir. Eso lo sabemos desde el principio de la película, que es parte de la genialidad de la narrativa que plantea Michael Mann en Hit. Y como dices, en medio vamos conociendo la personalidad de estos dos. Los dos quieren tener una familia decente, ninguno puede, ¿no? Uno tiene una hijastra con bastantes problemas, evidentemente, ¿no? A la cual decide ayudar, pero ese mismo personaje no tiene ningún tipo de empacho en dispararle a un asaltabancos que tiene a una niña que pasaba por ahí por la calle como escudo humano para que no lo maten. O sea, son personajes muy bien dimensionados que nos muestran luces y sombras que sí, nos hacen identificarnos con ellos, como dices, pero luego Michael Mann nos dice, ojo, te estás identificando con todo tipo de antihéroes basados que viven en una ciudad tan criminal como Los Ángeles, porque es una ciudad bastante violenta, y en medio de todo eso es que Michael Mann nos dice, vamos a conocer a estos seres humanos. Y como dices, ¿no? Las escenas de acción a lo más suman 30 minutos, pero son escenas de acción que han inspirado, ya lo decías tú, a Christopher Nolan, a mucha gente que ha hecho películas después, y que una vez estaba yo leyendo una anécdota que se publicó en El País de parte de Juanjo Villalba, cuando en la Cinemateca Francesa se presentó en el 2009 Enemigos Públicos, otro gran peliculón de, Ujú. de Michael Mann. Estaba Michael Mann invitado en la Cinemateca Francesa y de repente alguien levanta la mano, ¿no? Y le dice, aquí tengo la cita sacada, repito, del texto de Juanjo Villalba en el icón del País. Le pregunta a Michael Mann a este señor, no sé si sabe que Hida es un referente absoluto para el crimen organizado. He sido gángster, no presumo de ello. Acabo de pasar 10 años en prisión. He asaltado furgones blindados y joyerías y para ello tuve un asesor, un profesor, una especie de mentor que se llama Michael Mann. ¿Es consciente de que hay criminales que se inspiran en su cine? Le pregunta a Michael Mann y Michael Mann dice, puta, no sé qué decir, muchas gracias. Este señor se llama Redouane Faïd, uno de los criminales más famosos de Francia, dice el texto, que ha protagonizado algunos de los robos y las fugas más espectaculares de la historia de ese país. En ese nivel está no solo el retrato de la vida criminal, sino la minuciosidad de Michael Mann, que un gángster real le dijo, oiga, señor Michael Mann, sí sabe que yo me basé en sus películas para hacer mis propios asaltos. A mí se me hace un logro fenomenal, completamente surrealista, Enrique. Sí, totalmente. Y obviamente como periodista, pues te acercarías a Michael Mann para conocer su respuesta, pero yo también me hubiera acercado al criminal para conocer su gusto por la película, porque además, como ya lo dijimos, estamos frente, pues sí, esta contradicción que está presentando Michael Mann y que también es de su cine, ¿no? El La contradicción entre el profesional, ¿no? Que a eso quiero ir también un poquito más adelante por esta masculinidad que también estaba mencionando al inicio, el profesional Éntrale de una vez. que es un experto, ¿no? En lo que vive, pero vive al límite de esa identidad y de esa habilidad, pero también aspira, y como bien dijiste, a ese romanticismo de que quiere una vida normal,
¿no? O sea, de que quisieran tener su familia, de que quisieran tener su amor, porque los 2 tienen códigos muy sólidos, pero es esa debilidad que es muy humana, por eso me gustan también más los antihéroes que los villanos y que los héroes mismos, ¿no? Porque los héroes y los villanos son Sí, blanco y negro, y los seres humanos, pues, no somos ni blancos ni negros, somos grises en muchas tonalidades, y es ese factor humano el que hace que quien termina cayendo porque ama, y porque anhela eso, y porque se deja ir. Y no solamente el amor romántico, que sí está ujú, representado en la película, sino el amor entre camaradas, ¿no? El amor entre sus amigos, ¿no? Son estos 2 personajes que están encerrados en que quieren cumplir con lo que quieren, en que además quizá también hay un análisis ahí psicológico de por qué están, sobreexplotando ese profesionalismo, ¿no? Por qué el personaje Vincent se deja llevar por su trabajo, porque están ocultando ese vacío emocional que los 2 personajes tienen. exacto. Y al final eso pues, también les cuesta, o sea, los 2 personajes están perdiendo por ese vacío emocional. Sí, porque al final de cuentas los 2, si lo vemos desde ese punto de vista, están cumpliendo lo que se le pide a un hombre, ¿no? De haz tu chamba, hazla bien en beneficio de tu familia. Lo que pasa es que cuando uno lleva al pie de la letra eso, que es lo que le ocurre a estos 2, la propia familia a la que supuestamente estás beneficiando con ese trabajo hecho a la perfección se derrumba. Y los 2 están en el círculo vicioso tapando el derrumbe de la familia con la obsesión con su trabajo, con lo cual la película nos lleva todavía una dimensión extra. Por eso decíamos, es muy difícil de definir 2 horas 50 solamente con 30 minutos de acción. Es muy difícil de definir. Y además, repito, todo está construido como en capas. ¿No? La decisión que se toma al principio nos va a importar a la mitad de la película, que nos va a llevar a otra decisión que va a importar mucho hacia el final. El hecho de que uno de los 2 caiga, no vamos a decir quién, porque además la película se puede ver, aquí abajo les voy a dejar la liga en donde se puede ver en plataformas, creo que está en Netflix, de hecho. Sí. O sea, así ya rápidamente les puedo decir que la película está en Netflix, súbanle mucho. El hecho de que uno de los 2 caiga, demostrando su amor, como dices tú, fraterno, humano y romántico al mismo tiempo, tampoco lo vamos a revelar, cumpliendo con su propia frase motivo que es, no puedes tener más que aquello que puedas abandonar cuando el calor te alcanza. Por eso la película se llama como se llama, ¿no? Y él, esta persona, cae en este, digamos, destino fatal porque va detrás de la única otra persona en toda esta historia, que puede ser cualquiera de los personajes que ustedes vean al inicio de la película, que ha roto los códigos. Todos los demás mantienen los códigos que tú dices. El único que los rompe, el único que rompe el código es el que provoca el desenlace trágico final. A mí eso se me hace una genialidad. Incluso sin haber visto la película, ya sabrán el tipo de emoción que la película puede comunicar. ¿Por qué les decía yo que le subieran al volumen a la hora de que la vean, o que la vean con muy buenos audífonos? Si no lo pueden subir, consíganse unos audífonos muy decentes, porque Michael Mann, repito, es un hombre meticuloso incluso en ese tipo de cosas. Para el tiroteo final, el del robo del banco, uno ve el centro de Los Ángeles, pues como si alguien ha ido, como lo verán cualquier día de cualquier año, de cualquier mes. En realidad, muy buena parte de ese tiroteo que se rodó en 4 fines de semana, ¿no? Un fin de semana aquí, un fin de semana lo que sigue. En realidad, muy buena parte de ese tiroteo es una reconstrucción estilo Roma de Cuarón, de esa calle en el desierto cercano a Los Ángeles. Es decir, no es la ciudad de Los Ángeles. Reconstruyeron la calle como lo hizo Cuarón con Insurgentes para que Michael Mann pudiera filmar el tiroteo final de su película. Yo no me atrevería a decir que es la mejor, porque tenemos por ahí enemigos públicos, pero creo que sí es un muy buen ejemplo del cine de acción, del cine criminal, del drama, de la ópera y de la tragedia. Y luego, a la hora de los balazos, se diseñó el sonido de la película para que la balacera sonara como si de verdad todas esas balas que ustedes van a ver en el tiroteo final sonaran en medio de los rascacielos en donde estamos ubicados en Los Ángeles. Se diseñó ese sonido para que si estuviésemos ahí parados en la balacera, se
o sea, retumbara de la misma forma, por no hablar del entrenamiento que todos y cada uno de los involucrados tuvieron tanto para disparar como para seguir la coreografía que les marcó Michael Mann. Un prodigio en muchos niveles, Enrique. Creo que nos va a quedar corto el programa. Hay una famosa secuencia también que me gusta mucho, que es en la que están en medio de en el puerto de Los Ángeles, en donde están todos estos contenedores, y van los policías, y después de haber visto que ahí Sí, estaban los asaltantes, y de repente, pero además ves que es como tan delicioso que el personaje Pacino va disfrutando lo profesional que es su contrincante, porque dice: "Ya sé por qué estamos aquí, qué estaban viendo". Y sí. todos los policías: "¿Qué?". Caímos en la trampa, pero está como Cayeron en la trampa. feliz de haber caído en la trampa, porque dice: "Güey, no caí en cualquier trampa, Claro. caí en la trampa de este desgraciado, ¿no? Qué bueno es", lo oyes pensar, qué bueno ¿Qué es es. lo que le dice el personaje de John Boyd? Que, como bien dices, es como este personaje que sabe todo. Le dice: "Es que a cada rato está diciendo que te respeta, que te admira". O sea, los 2 también, de alguna manera, pues, también están felices de poderse de tener este reto que no habían tenido, ¿no? Cuando damos cursos de western en Cine Garage, llegamos a un capítulo que a mí me gusta mucho, que es el western mexicano, porque tiene una particularidad, una teoría que se desarrolla ahí, que ahí les explico, quien quiera inscríbase al siguiente curso, que se llama la homosociabilidad. Mucha gente ha dicho que la relación de estos dos que se admiran, ¿no? Que tienen una atracción, vamos a decirle, profesional e intelectual el uno sobre el otro, establecen una relación homoerótica. Yo creo que va mucho más allá, que es justo lo que ocurre en el western mexicano con muchos personajes, la homosociabilidad. Es decir, por emprender la misión que tienen enfrente, dejan de lado muchísimas cosas, empezando por su relación con el sexo opuesto. ¿Qué es lo que le ocurre a los dos? ¿No? Los dos están sacrificando su matrimonio simplemente para llegar al final de la misión que cada uno se ha impuesto y que en este caso, aunque es en caminos separados, van al mismo punto, ver qué pasa con el asalto final de la película. Entonces, esta camaradería de admiración que se establece entre ellos dos sacrifica su relación con sus esposas, con la hija de uno, ¿no? Y eso convierte a esta pareja, que no lo es, pero que podría serlo en un nivel intelectual y profesional, en algo tan humano y en algo tan oscuro y al mismo tiempo tan esto va a acabar mal, que no puedes sino seguir viendo qué es lo que va a pasar o cuál de los dos cae en el final trágico de la película que les decíamos hace rato. En muy pocas palabras, es una película que tiene que revisarse, es una película que tiene que verse varias veces. Yo les recomiendo que la vean este fin de semana, la dejen descansar 6, 7 meses y luego vuelvan a ver. Es tremendamente disfrutable, es súper emocionante, es muy emotiva. A mí la escena, ya casi al final, donde Ashley Judd, que es la esposa del personaje de Val Kilmer, está atrapada entre los dos mundos, el policía y el criminal. Creo que es una de las pocas escenas en mi vida que me podría llegar a sacar media lágrima, Enrique. Es realmente interesante. Solo voy a aclarar, porque además estaba yo leyendo lo que pasó con Ashley Judd. La película es del 95. Ella 4 años después padeció acoso sexual de parte de Harvey Weinstein, justo por el éxito que la película estaba teniendo. Harvey Weinstein dijo, bueno, pues esta chica, que es buena actriz, que además es muy simpática, puede tener una carrera siempre y cuando, ¿no? Entre a mi círculo de corrupción y de vicio, yo como abusador, ella como abusada. Ashley Judd se niega se defiende del acoso de Harvey Weinstein y a partir de ahí su carrera es estancada precisamente por las palancas de Harvey Weinstein y por su despreciable acto. Entonces, si alguien tiene olvidada a Ashley Judd es en parte porque Harvey Weinstein le paró la carrera por no ceder a sus arrebatos asquerosos, pero de que es buena actriz, es muy buena actriz. Véanla en esta película. Y otra cosa, si alguien quiere, de nuevo, escuchar los pensamientos de un actor que habla poco, vean el trabajo de Robert De Niro en esta película, Enrique. ¿Tú recomendarías verla de día o de noche? Pues en cualquier momento, o sea, entiendo el asunto de la noche, ¿no? Entiendo el asunto de la noche porque es una película justamente que está también, pues lo mencionaba, crepuscular, oscura, ¿no? Todo el tema de los azules, que termina siendo esta famosa
escena en la que está el personaje de Niro en su casa, viendo hacia el horizonte, ¿no? Y que pues tiene que ver toda con todo el tema de la conexión mental que está teniendo él con la situación que está viviendo. Pero mira, por ejemplo, mencionabas el western y por eso mencionaba yo también Érase una vez en el oeste. O sea, a mí me gustan mucho estas películas en donde los personajes tienen códigos muy sólidos de valores, ¿no? Y eso pues ocurre en Érase una vez en el oeste en el personaje de Henry Fonda Sí, y Charles Bronson, en donde pues también es un duelo en el que los dos están, o sea, sí se van a matar, pero están disfrutando ese duelo porque saben, además, que van a ser los dos, o sea, que son los dos últimos de su especie, que es justamente lo que les sucede a exacto. estos 2 personajes. O sea, que por cierto, ahí también, me lleva al tema de las mujeres en la película. No tienen, por así decirlo, protagonismo, pero son muy importantes todas las mujeres Claro, representadas. Y estoy hablando de las parejas. Pues, y ahora que mencionabas lo de Ashley Judd y todo lo que le pasó con Weinstein, es muy interesante porque también un detective, en la parte final en la que tiene al personaje de Jude, a Charlene, y que está este policía que es bastante bárbaro, que tuvo una relación ahí con ella, de amante, y que se aprovecha de ella. El otro detective se enoja con este policía y le dice: "A ver, ella tuvo sus golpes de la vida", y creo que es ese también el elemento que está presente en la película, la vida, que no es esta vida perfeccionista o ideal, sino que a todos los personajes los ha golpeado, ¿no? En un momento muy pequeño sabemos que por qué Macaulay es quizá quien es, no conoció a su padre, su mamá murió de joven. O sea, vemos que todos estos personajes son afectados por eso que no es perfecto, y también por eso hay un entendimiento, pues, otra vez de los 2 protagonistas del uno al otro, porque la vida no es perfecta y la película nos la va presentando así. sí, es muy raro que en una película perfecta nos diga que la vida no es perfecta. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Enrique? ¿Dónde te pueden escuchar? ¿Dónde pueden conectar contigo? Pues a mí me pueden encontrar en Pantalla y Memoria, ese es mi podcast, también estoy en Cinemanet y estoy en Enrique Figueroa MX en X, Facebook e Instagram, Enrique Figueroa MX en TikTok. Muy bien, pues ahí está nuestra pobre, pero de mi parte quiero decir, pero sustanciosa de parte de Enrique, apreciación de Hit, una película que siempre, siempre voy a recomendar, que ahora incluso que pude revisar en partes, porque no tuve chance de verla completa, aunque me la sé de memoria, nada más verla en partes es emocionante, con eso les digo todo. Enrique, mil gracias por haber venido al podcast Cine Garage, nos encontraremos pronto, que además cada vez ocurre más seguido, lo cual me tiene muy contento. Así es, querido Eric. Pues nada, vayan a ver esta película en la que sí, uno quiere que todos ganen, pero al final la vida es la vida. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.